Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto volver a compartir con ustedes más conocimiento. Mi nombre es Zoila Ceballos y estoy aquí para enseñarte algo súper sencillo y chévere que te va a ayudar en tu trabajo. En este caso vamos a hacer un gráfico combinado, pero antes no te olvides suscribirte en mi canal para aprender más cosas de Excel. Tengo una tabla, en este momento tengo una tabla y lo que voy a hacer, bueno, es meses, presupuestos y ventas. La voy a sombrear. Le voy a dar a insertar y me voy a ir acá a las columnas, gráfico de columnas. Si se fijan, está graficando el presupuesto y las ventas. Está seleccionado el gráfico, por lo tanto me voy aquí, fíjense en diseño de gráfico, aquí en cambiar tipo de gráfico. Y en la parte de abajo, casi al final, tengo la palabra combinado, un gráfico combinado. Excel me ha puesto el presupuesto en columnas agrupadas, ¿sí ven? En columnas. Y las ventas en línea. Ustedes pueden aquí seleccionar qué gráfico necesitan. Claro, tienen que tener un poquito pues, el criterio. No voy a poner, por ejemplo, este con, qué sé yo, con uno de barras, ¿no? Tiene que más o menos usted darse una idea de qué es lo que quiere un poco graficar. En este caso, pues me parece súper hacer el presupuesto y que la línea pues sea las ventas, a ver cómo vamos alcanzando ese presupuesto. Listo, le vamos a dar a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, pues aquí fíjense que en diseño gráfico aquí ustedes pueden cambiarle el diseño. Hay muchos bonitos diseños, le voy a poner este. Y aquí si le doy clic en el título, le puedo poner por ejemplo ventas. Ahora, ¿qué más podemos hacer en este gráfico? Yo le puedo dar clic aquí a estas barritas. Fíjense que tienen que estar sombreadas todas las barritas. Una vez que le doy clic a las barritas, yo puedo venirme acá, ¿sí ven? Y aquí voy a borrar este 269 y le puedo poner 100, por ejemplo, Enter. Fíjense que puedo aumentar las barritas, ¿ven? Entonces, puedo jugar un poco con la medida de las barras, ¿no? Mientras más sea el porcentaje, fíjense que las pone más finas, ¿no? Y mientras menos sea, pues más anchitas. Listo, ya las puse anchitas. ¿Qué más podemos hacer? Ahora, en esta línea que está aquí, ¿sí? Le doy clic y puedo dar aquí en este más que está aquí, perdón, lo vuelvo a escoger, en este más que está aquí, y le voy a poner aquí etiquetas de datos. Solo que estas etiquetas de datos las voy a colocar en la parte de encima del gráfico. Entonces, otra cosa que podemos hacerle a la línea, ya le hicimos aparecer los numeritos. Ahora lo que podemos dar es clic aquí a estas etiquetas y le damos clic derecho. Y dice cambiar forma de etiqueta de datos. Y le vamos a poner esta que está aquí. Aprovechando que está todo esto seleccionado, me voy a ir acá, le voy a bajar un poquito. ¿Sí ven? Le puedo bajar un poquito. Y bueno, ya es cuestión de ir acomodando un poquito mi gráfico, ¿sí? De manera que las etiquetas pues se vayan colocando y se vayan viendo todas, ¿no? Ya esto es cuestión de ir moviendo, ir viendo, ir acomodando los brackets, ¿no? Poco a poco. Pero ahí ustedes ya tendrían su gráfico combinado. Miren, yo lo abrí un poquito más, ahí se acomoda un poquito, se ve mejor, ¿sí? Listo. Espero que esto te sea de gran ayuda y no olvides suscribirte a mi canal para aprender muchas cosas más. Nos vemos. Bye.